Esta es la última parte de esta tercera charla. Ha sido larga, pero el tema es largo y también difícil, y es importante meternos en esto, porque de otra forma nuestra fe práctica en la divina providencia permanece de algún modo en la superficialidad y en algo como muy simple: tengo que entregarme en las manos de Dios y punto. Por eso hemos tratado de ver este capítulo de nuestras derrumbes, digamos, de nuestras cruces, de nuestros conflictos, de esa injusticia, violencia que existe, de este mundo en el cual vivimos nosotros. ¿Cómo puede estar Dios presente en él? Vimos los presupuestos que nos permiten una visión de conjunto para abordar ahora entonces en esta segunda parte que hemos estado viendo cómo Dios sabe sacar bien del mal. Y lo hemos visto en varios puntos. Lo vimos cómo es necesaria la cruz, la renuncia, ya porque somos seres en desarrollo. Lo hemos visto también en cuanto hay males, llamémoslo así, naturales, de los cuales somos víctimas. ¿Qué sentido, qué cosa buena podemos sacar de eso? ¿Qué sentido podemos darle a esas catástrofes o golpes del destino? Hemos visto como muchos males que padecemos somos culpables nosotros. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué nos pide Dios? ¿Cómo se integra esto en el plan de la divina providencia y de nuestra cooperación en el plan de Dios? Y estábamos adentrándonos en el otro capítulo, y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué pasa con nuestras debilidades? ¿Cómo les damos un sentido? ¿Qué razón de bien, ratio boni, podemos encontrar en estas debilidades? Decíamos ya, hablamos un poco de ello, citando a San Pablo, me glorío en mi debilidad. ¿Podemos llegar a decir eso nosotros? Si lo podemos decir, entonces somos libres. Quiere decir que hemos ganado mucho en libertad interior y en paz, y acabar con esa tensión que nos hace: ¿por qué yo tengo que padecer esto? ¿Por qué esto tengo que acarrearlo conmigo? Etcétera, etcétera. Me glorío, Señor, me glorío que tenga este problema. Tengo que luchar con ello y seguiré luchando. Pero ello me permite estar más cerca de ti, no soltarme de ti, porque si me suelto se arma el desastre conmigo. Hay muchos bienes que yo puedo sacar de esa realidad de debilidad, de miseria mía. Citábamos algunas frases del Padre donde decía él: Dios nos ama no a pesar de que nosotros seamos pequeños, sino que precisamente porque somos pequeños. Esa es la sabiduría que quiere transmitirnos el Padre Kentry. En otra ocasión él usa una imagen que es muy clara también. Dice, si yo soy un niño raquítico, maltrecho, etc., puedo partir a raíz de ello a lo siguiente: bueno, entonces tengo que entregarme en los brazos del Señor, de María. Tengo que ser un niño pequeño, un niño de pecho. No soy para más. Pero si soy eso, entonces puedo llegar a ser un niño maravilloso, dice el Padre Quinte, un milagro. Puedo ser un niño milagro. Dios hace las cosas a partir de la nada, y muchas veces a partir de la nada moral. Eso lo experimentamos y lo vemos constantemente. Dios escoge la nada de este mundo. Dios escoge, dice San Pablo, lo que no es, precisamente para mostrar su poder. El otro gran capítulo es qué bien podemos sacar de los pecados. Es posible que nosotros veamos, bueno, ya de mi debilidad puedo sacar bien, pero de mi pecado, ¿cómo voy a gloriarme de mis pecados? Digamos. En cierto sentido sí, pero no en el pecado cuanto tal. Eso nunca podría ser, porque sería ¿no es cierto?, gloriarse de haber ofendido a Dios, sino que
en la debilidad que muestra el pecado, en la miseria que muestra el pecado. Porque en la experiencia de esa miseria, yo puedo llegar a un conocimiento mucho más profundo del amor, de la misericordia del Padre Dios. Y esa es la eterna enseñanza del Hijo Pródigo. O sea, cuando Él conoce realmente al Padre, cuando se ha visto, ¿no es cierto?, en la miseria más paupérrima que hay, deseando comer la comida de los chanchos, de los cerdos, lo peor que podía, ya no se podía comer un cerdo, ¿no es cierto?, en Israel, pero llegar a comer la comida de los cerdos ya era como demasiado. Ahí Él vuelve a la casa del Padre. Y ahí experimenta por primera vez quién era ese Padre. No lo conocía antes del pecado. Quería libertarse, quería ser libre, un anhelo muy de hoy, ¿no es cierto? Quería ser libre, pero una libertad sin Dios, cortando el cordón umbilical, porque creía que Dios era una amarra. No, Dios lo dejó irse, porque quiere la libertad de su Hijo, pero lo espera. Él se va, pero Dios no lo deja, el Padre no lo deja. Y cuando vuelve, ¿no es cierto?, lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza, lo besa, hace que haya una fiesta. Y ahí conoce quién es la calidad del amor misericordioso, del amor entrañable de las entrañas, más que todas las madres del mundo, ¿no es cierto? Ese es el amor de Dios que experimenta el Hijo Pródigo. Y el que se portó bien, el Hijo bueno, el buenito, ¿no es cierto?, no conoció al Padre, no tenía idea quién era el Padre, a pesar de estar muy correcto en su casa. Esa es la sabiduría del Evangelio. San Pablo dice, y tengo dos frases San Pablo que son desconcertantes. Dice, Dios quiso reunir a todos en la rebeldía, y agrega, para mostrarle a todos con más fuerza su misericordia. Con mayor claridad, no sé cómo podríamos decirlo, para que Él pudiera revelar más, mostrar más su amor gratuito. Y hay otra frase que también es bien especial, dice, donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Un plan misterioso de Dios, pero eso es lo que hace Dios. Esa es su manera de ser, muy distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Muy distinta a nosotros. Y con eso quiero pasar tal vez hacer un alcance nomás. ¿Por qué nos cuesta tanto la confesión? Tenemos una imagen falsa de Dios. Todavía lo vemos como un tribunal, ¿no es cierto? Como alguien que nos va a castigar, Dios. No podemos presentarnos, digamos, con nuestras manchas. Se ocultan las manchas. Que no vayan a ver las manchas mías, de mi familia, de mi comunidad, por ningún motivo. Porque tenemos que ser impecables, porque así, ¿no es cierto?, somos hijos del Padre de Dios, o somos hijos, diríamos nosotros, del Padre Quente, ¿no es cierto?, sin mancha. Qué falso es eso, qué poco auténtico es eso. No es lo que el Padre Quentenes vivió ni enseñó. Y por de pronto que nos enseñó el Señor. Voy a hacer un paso acá leyéndole, para el último punto, un trozo todavía de San Pablo que nos ha guiado bastante en estas reflexiones, antes de pasar al último punto, que es el sentido que tienen nuestras cruces en la cruz de Cristo. Dice San Pablo en la epístola a los Corintios: así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios
y sabiduría de Dios. Otra sabiduría, no la nuestra, otra lógica. Porque la necedad divina, fíjense, la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría divina, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Esa es la sabiduría de Dios. Y esto nos lleva al último punto que quiero ver con ustedes. Se trata de encontrarle sentido a nuestras cruces. Y este sentido, en definitiva, lo que completa toda esta gama, digamos, de búsqueda de un sentido, de una razón de bien de nuestras cruces, es el hecho de que Cristo nos redimió en la cruz. El Señor nos redimió no por sus palabras, no por los milagros que hizo, nos redimió por su muerte en la cruz, para liberarnos del pecado. Cada vez en la Eucaristía estamos recordando eso. Cuando consagramos el pan y el vino, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza que fue derramada, ¿no es cierto?, para el perdón de nuestros pecados. Ese es el misterio del camino que eligió Dios. Él que no había pecado, al inocente se hizo pecado, dice San Pablo, por nosotros. Porque Él asume, ¿no es cierto?, nuestro pecado de desobediencia en un acto de obediencia, de amor total a Dios. Él vino a revelarnos la buena nueva y por eso es condenado, por dar a conocer el plan de Dios. Es condenado a muerte y ofrece en obediencia al Padre Dios ese destino. Le dice ciertamente, si es posible que pueda apartarse de mí este cáliz, pero no, lo que tú quieras, Padre. Y eso lo ofrece por nosotros. O sea, hace de ese mal un acto de obediencia, ¿no es cierto?, increíble, hasta la sangre, en la cruz, hasta la muerte. Y con eso merece nuestra redención. El misterio es que Dios, que el Señor, quiere hacernos participar de ello mismo. Nos abre el camino, redención objetiva, para que nosotros, redención subjetiva, podamos asumir nuestras cruces y también hacerlas un acto de obediencia, de entrega al Padre en la cruz de Cristo. Y nos convertimos como María, que se ofreció con el Señor en la cruz, ¿no es cierto?, que se ofreció con Él, que se hizo una sola ofrenda con María, para con esa ofrenda obtener el perdón de Dios por nuestros pecados, por el mal, por la maldad que hay en el mundo.
tienen sentido tantas cosas que no tienen sentido, humanamente hablando, desde esta perspectiva. Cuando nos calumnian, cuando se aprovechan de nosotros, cuando nos injurian, piensa en todo lo que es la pasión del Señor. Cuando nos abandonan los amigos, cuando nos tergiversan, cuando nos maltratan física, psicológicamente, cuando nos dejan solos. Todas esas cruces, de una u otra forma, algunas más, otras menos, las vivimos nosotros. ¿Qué sentido tiene? A veces tenemos, si nos deshonran, tenemos quizás que defendernos, tal vez por nuestra familia, por nuestra comunidad. Pero también podemos callar, si es que es eso lo que hay que hacer. En todo caso, todo eso va hacia un mismo cáliz, que María, ¿no es cierto?, sostiene ante el Señor crucificado. Le dice, este es mi aporte, este es nuestro aporte. Por mis pecados y por los pecados de los míos y de mi pueblo, de mi patria, de tantas maldades que hay. Es el valor de la cruz, ¿no es cierto?, redentora, que expía el pecado, que pide perdón por el pecado y que atrae la misericordia de Dios y ese perdón sobre nosotros mismos y sobre la humanidad. De ese misterio vivieron los santos. Nosotros en el Padre Quiente lo tenemos muy claramente. No hay santo que de una u otra forma haya sufrido estas cruces, sumergiéndolas y haciéndolas fecundas en la cruz de Cristo. Hay mucho todavía que decir sobre este tema, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de un misterio de conducción de Dios, de un misterio de nuestra libertad, de un misterio de nuestro destino. Vamos en el claroscuro de la fe, pero tenemos la luz suficiente en la fe para caminar erguidos por la vida. Tal vez maltratados o lo que sea, como dice San Pablo, pero no derrotados. Hay una victoriosidad en todas nuestras cruces, en todos nuestros males, en todas nuestras debilidades. Hay una victoriosidad intrínseca, que es la que nosotros, a la luz de la fe práctica, sacamos de cada situación, sabiendo que al final Dios vence. Y si estamos con Él, nosotros también vamos a vencer. Este es el mensaje liberador de la fe práctica en la divina providencia. Hacia el Padre hay muchas oraciones donde el Padre Quiente alude a esto. Le voy a leer solamente 2 versos para concluir. Te agradezco porque diariamente puedo ofrecerte mis hombros para la cruz de la vida. Edúcame así para ser un reflejo tuyo, cumpliendo siempre como hijo los deseos del Padre. Y reza en otra oración a María: Madre, en tu sí no hay amarguras ni quejas. Cuando el Señor, impulsado por un profundo amor de Redentor, carga hasta el lugar del sacrificio la cruz que le impuso nuestra aversión al sufrimiento. En silencio quiero ayudarlo a llevar su cruz, aunque el sentimiento se revele y se resista. Que el Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine en este camino de entrega filial, y muchas veces tiene que ser heroica, a la voluntad, al plan de Dios.